El ejercicio 32 de la unidad 8 dice: sabiendo que a 25 grados centígrados la variación de entalpía de formación del monóxido de carbono es menos 111 kJ por mol y la variación de entropía de formación es 0,09 kJ sobre Kelvin mol, decir si la formación del monóxido de carbono será espontánea. Tenemos una reacción química, de la cual nos da su delta H y su delta S, y tenemos que predecir su espontaneidad. ¿Qué vamos a usar como criterio de espontaneidad? La variación de la energía libre de Gibbs. Si una reacción es espontánea, si su delta G es menor a 0. ¿Cómo se define el delta G? Delta G es igual a delta H menos T delta S, donde T es la temperatura en Kelvin. ¿Sí? Esta temperatura en Kelvin es siempre positiva o bien cero. ¿Sí? No existen las temperaturas en Kelvin negativas. ¿Y cómo vamos a convertir de grados centígrados a Kelvin? Al valor en grados centígrados le sumamos 273 y a ese número le ponemos como unidad la K mayúscula de Kelvin. Entonces, una posibilidad para resolver este ejercicio es reemplazar con los valores que tenemos y calcular el delta G a 25 grados. Si 25 grados pasado a Kelvin es 298 Kelvin. Reemplazamos valores y llegamos a que el delta G de esta reacción es menos 137,82 kJ por mol, que es menor a 0. Entonces la reacción es espontánea. Esta manera que vimos recién no es la única de resolver este ejercicio. ¿Sí? Analicemos un poco este cuadro que nos muestra las distintas posibilidades de combinaciones de signos de delta H y de delta S y cuál es el efecto de esa combinación de signos sobre la espontaneidad de la reacción o del proceso. Miremos primero la primera fila. ¿Sí? Si el delta H de la reacción es positivo y el delta S es negativo, si tenemos positivo menos la temperatura positiva multiplicada por un número negativo. Eso nos queda menos por menos más, nos queda una suma de positivos y eso es siempre positivo. Entonces, una reacción con delta H positivo y delta S negativo nunca va a ser espontánea. ¿Sí? Siempre el delta G va a ser positivo y por ende esa reacción jamás será espontánea. ¿Sí? Esto se dice que como la energía libre de Gibbs tiene en cuenta un factor entálpico y un factor entrópico, y esta reacción tiene todo desfavorable, ¿sí? Porque es evolucionar hacia un estado de mayor energía y de menor entropía. ¿Sí? Eso es todo en contra y por eso el proceso nunca es espontáneo. En cambio, el proceso inverso, en que el delta, en la última fila, en que el delta H es negativo y el delta S es positivo, tenemos delta H negativo menos la temperatura por algo positivo. Nos termina quedando una suma de números negativos, que es siempre negativa, y por eso esos procesos van a ser siempre espontáneos. ¿Sí? Cuando el delta H sea negativo y el delta S es positivo, el proceso va a ser espontáneo a cualquier temperatura, porque es favorable en términos energéticos y en términos entrópicos. Y evolucionar hacia un estado de menor energía y mayor entropía, el proceso va a ser siempre espontáneo. Las otras dos combinaciones ya no van a ser todo o nada. ¿Sí? Esas combinaciones van a depender de la temperatura. ¿Sí? Miremos el primer caso. Tenemos delta H negativo y delta S negativo. Supongamos para la segunda fila que estamos a temperaturas muy bajas, ¿sí? Que la temperatura tiende a 0. Si la temperatura tiende a 0, el segundo término se vuelve despreciable frente al primero. ¿Sí? Deja de importarnos el término. ¿Sí? Este término, si la temperatura es 0 o tiende a 0, ese término no nos importa. Entonces, el signo de delta G en ese caso, a temperaturas muy bajas, va a quedar determinado por el signo de delta H. Entonces, cuando el delta H es negativo y el delta S es negativo,
el proceso va a ser espontáneo a bajas temperaturas. ¿Sí? Delta H negativo, delta S negativo, el proceso será espontáneo a bajas temperaturas. Si a bajas temperaturas lo que domina es el efecto entálpico. En cambio, el caso inverso, si delta H es positivo y delta S es positivo, ¿sí? Nos queda positivo menos algo positivo, ahí también vamos a tener que tener en cuenta la temperatura. En este caso, el caso es inverso, ¿sí? Porque a temperaturas bajas este proceso no va a ser espontáneo, porque como a temperaturas bajas el signo lo define delta H y en este caso delta H es positivo, estas reacciones no van a ser espontáneas a temperaturas bajas. Por el contrario, veamos qué pasa si la temperatura es alta. ¿Sí? Supongamos que la temperatura tiende a infinito. Si esa temperatura tiende a infinito, nos podemos olvidar del primer término y el signo va a estar determinado por el segundo término, que tiene un menos adelante. Entonces, ese menos adelante por el cambio de entropía positivo me dice que estos procesos, estas reacciones van a ser espontáneos a altas temperaturas. ¿Sí? Entonces, si nosotros teníamos este cuadro presente, lo que podíamos hacer es fijarnos nuestros datos en cuál de estas situaciones encaja. Y tenemos delta H negativo, los datos menos 111, y delta S positivo. Y estábamos en este último caso, por lo cual, como el ejercicio únicamente pedía predecir espontaneidad, si nosotros teníamos presente este cuadro y mostrábamos este razonamiento, las cuentas no eran necesarias, porque uno podía decir, cuando el delta H es negativo y el delta S es positivo, nos queda negativo menos menos, nos termina quedando una suma de negativos, que es siempre negativa, y el proceso es espontáneo siempre, por lo cual, simplemente, sin hacer las cuentas, se podía responder que el proceso, como es espontáneo siempre, es espontáneo a 25 grados. ¿Sí? Las dos formas son equivalentes. Obviamente, si nos hubiera pedido calcular el delta G, había que hacer las cuentas. Solamente para predecir espontaneidad, en este caso, podía no hacerse las cuentas.